Juan capítulo 6, versículo 60, me dice un amén cuando lo tiene. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana: renunciar. Todos en la vida empezamos cosas, todos en la vida tenemos proyectos, todos en la vida tenemos metas, todos en la vida nos gusta proponernos alcanzar cosas, ya sea grandes, pequeñas o medianas, que pueden ir desde cosas insignificantes a la vista de muchas personas, como empezar un libro y terminar un libro. ¿Cuántos de acá les gusta leer? Levanten la mano con toda sinceridad. ¿Amén? ¿Cuántos de acá empiezan un libro y nunca lo terminan? ¿Verdad? También hay de esos. Todos nosotros tenemos cosas y nos pasan situaciones. Hay muchas cosas que empezamos, las empezamos muy bien y algún día las dejamos botadas. Algún día desistimos de aquello que algún día empezamos. Y todos de alguna manera nos podemos ver un poquito atrás y podemos ver que empezamos algunas cosas que dejamos botadas. Pero dentro de esas cosas hay una cosa que pareciera que es lógico, que no podemos dejar botada, y es el Evangelio. Se supone que todos los cristianos saben que el Evangelio no tiene renuncia, que no existe dentro del diseño de Dios el concepto de renunciar. Una vez que tomas la decisión de seguir a Cristo, pareciera claro que nadie de nosotros puede renunciar. Pareciera que nadie de nosotros debería tener la idea siquiera, el pensamiento de renunciar. La realidad es que no es cierto. La realidad es que todos, indiferentemente quién sea, hemos pasado por esos momentos donde hemos querido dejar todo botado, donde hemos querido abandonar el barco, literalmente donde hemos querido prácticamente abandonar el caminar. Todos hemos estado en esos puntos, ya sea por una razón o por la otra. Hemos llegado a la posición de querer decir hasta aquí. Ahora, hay dos caras de la moneda, ¿no? Una cosa es la cara desde donde usted lo ve y otra cosa es la cara de donde uno como pastor, por ejemplo, lo ve. Una cosa es cuando usted dice: estoy harto de la vida, estoy harto de las situaciones, estoy harto de los problemas que tengo, ya no sigo más. Hasta aquí llegué con el Señor, yo ya no sigo más, paro la fiesta. Y usted decide no seguir más. Y entonces el líder empieza a ver cómo hace para que usted vuelva a coger el ritmo y vuelva otra vez a animarse, y aunque sea, lo quiere jalar a veces, aunque sea del pelo, para que usted camine. Pero también está la otra cara de la moneda, y es cuando la gente renuncia, ¿qué hay para la persona que está a cargo del concepto? Y Jesucristo fue un líder. Jesucristo fue un maestro. Pero Jesucristo enfrentó el perder mucha gente, y en este versículo, en este pasaje, Jesucristo había estado enfrentando una de las cosas que todos los líderes le tenemos miedo. Y sin excepción, todos los que dirigimos gente le tenemos pánico. Y es cuando la gente decide irse.
A todos los líderes eso nos aterroriza. Y Jesucristo estaba enfrentando ese momento, estaba enfrentando esa posición. Si usted lee el versículo 16, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con Jesús. Voltéese al que está a su lado y dígale, desde entonces muchos ya no querían andar con Jesús y lo dejaron botado. Antes a mí me aterrorizaba cuando alguien me decía, pastor, ya no quiero andar más en la iglesia, ya no quiero estar más en la iglesia, me largo de la iglesia. Y eso a mí me ponía triste y me desmotivaba y me angustiaba. Y yo decía, Señor, ¿qué habrá malo en mí que la gente se quiere ir? Hasta que un día leí el versículo y si a Jesús se le fueron muchos, estamos bien. No estamos tan mal. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos en ese punto? Porque, ¿qué llevó a tanta gente desistir, seguir el camino si tenían al mejor maestro? Si tenían a la mejor línea de enseñanza, si tenían al más ungido, si tenían al más especialista, si tenían al perfecto, tenían al que no fallaba, al que nunca cometía un error, el que era perfecto en todos sus caminos. La gran pregunta es, ¿por qué muchas personas decidieron ya no seguir a Jesús? Voltear atrás, devolverse en el camino, si tenían lo mejor de lo mejor, de lo mejor que usted puede pensar en el caminar del Señor. Y es interesante porque cuando vemos esto, tenemos que entender algo que Jesús hizo, que a veces pudiera sonar muy fuerte, pero que es el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es que en Dios no se contempla la renuncia. Dios no contempla, no existe en el pensamiento, en el propósito, en el proyecto de Dios. No existe el concepto de renunciar y volver atrás. No existe. Y se lo quiero demostrar bíblicamente. Jesús les dijo a los discípulos, después de que un montón de gente se había ido, después que un montón de gente lo había abandonado, después de que muchos discípulos no quisieron caminar más con él, él se volteó y les dijo lo siguiente: ¿queréis acaso iros vosotros también? Que básicamente yo hubiera pensado, uy, jole, acaba de perder 100 personas. Tengo 12 que están ahí así como, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo. Como líder yo hubiera llegado y le hubiera dicho, no, tranquilo, quédese, mira qué pasó, no se me desmotive, aguante, mire, tranquilo, todo va a salir bien, no se deje guiar por esos pensamientos, quédese. Porque ya he perdido 100 y no voy a perder 12 más y son mis líderes más fuertes. Pero Jesús los voltea a ver a la cara, se les queda viendo, como decimos popularmente, face to face. Y les dice, si quieren, se van. Si ustedes lo que quieren es irse y seguir el camino de los que se han devuelto, váyanse. Devuélvanse tranquilos. Y yo me pongo a pensar en ese concepto porque suena muy duro la respuesta de Jesús. Pero ¿por qué estaba la respuesta de Jesús en esos términos? Porque precisamente Jesús siempre enseñó que una vez que usted y yo tomamos la decisión de seguir a Cristo, estamos tomando una decisión tan importante, estamos tomando una decisión tan trascendental, estamos tomando una decisión tan relevante que no hay campo a desistir del proceso. Y quiero que lo vea un poco bíblicamente. En Lucas capítulo 9, versículo 62. En Lucas capítulo 9, versículo 62. Amén. Le dijo Jesús a la gente: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Ahora, bien que interesante, Jesús le dice, ninguno que haya puesto sus manos en el arado es o tiene la opción de voltear a ver atrás. Una vez que las manos están clavadas al arado, solo hay un camino, y el camino es hacia el frente. No hay tal de retorno, no hay tal de lo que pasó atrás, no hay tal de lo que me gustaría hacer, no hay tal de lo que podría pasar. Solo hay un camino y es hacia el frente. Y dice que todo el que quiera volver atrás y soltar el arado no es apto para el reino de Dios. Ahora, qué triste es que Dios llegue y nos pudiera de alguna manera enfocar y decir, ¿sabes? Sos muy buena gente, sos muy buena persona, pero no eres apto para el reino de Dios. No tienes lo necesario para el reino. No estás listo para esto. No estás preparado para esto. Ahora, hay un principio interesante en este versículo. No quiero enfocarme mucho en él, pero lo interesante es que las manos nunca tienen que soltar el arado. Y el arado es símbolo de trabajo. Porque una de las cosas en las que Satanás ha sido astuto en engañar a la gente es hacerle creer que pueden estar bien con Dios sin estar en una iglesia, sin participar de la logística de una iglesia, sin servir dentro del concepto del cuerpo de Cristo. Y entonces hoy en día hay un montón de deditos que quieren vivir solos, se separaron del cuerpo y se fueron a vivir solos. Hoy hay un poquito de uñas y algunas con mucha mugre que les cometió la genial idea de que pueden subsistir solas, no necesitan del dedo para estar, no necesitan del brazo para estar, no necesitan de la cabeza para estar, no necesitan de nada, pueden esas uñas llenas de mugre subsistir solas, están por ahí, son una parte del cuerpo que cree que puede vivir sin el cuerpo. Pero cuando vemos el principio del arado, nos está hablando de un servicio, nos está hablando de una acción, nos está hablando de que si yo estoy con las manos en el arado es porque estoy en el campo. Y si estoy en el campo, es porque precisamente hay un grupo de gente que está trabajando conmigo en el diseño. No estoy solo, hay más gente a mi alrededor. Están los que siembran, están los que preparan el terreno, están los que están regando, están los que están recogiendo cosecha. Es un trabajo grupal. ¿Por qué? Porque precisamente eso permite que yo nunca suelte el arado. Pero veamos otro pasaje interesante que la Biblia usa. Mateo capítulo 10, versículo 14. Mateo capítulo 10, versículo 14. ¿Lo tenemos? Y vean lo que dice la escritura. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bien importante. Dijo Jesús que iba a tener más misericordia con todos los habitantes de Sodoma y Gomorra que con aquellas personas que rechazan el evangelio, que no quieren abrir su oído al evangelio, que no quieren abrir su mentalidad, su pensamiento, su espíritu a lo que Dios quiere hablar, a las palabras del Señor. Porque hay un principio interesante, casi todos los que de alguna manera insisten en renunciar al evangelio, cierran su corazón, cierran su mente, cierran su espíritu a la palabra. Hay una ceguera en su entendimiento, en su corazón y en su espíritu que bloquea completamente lo que Dios quiere revelar a su vida, incluido el conocimiento y la verdad de Cristo. Ahora, pareciera que nosotros como hijos de Dios nos tortura eso. A veces quisiéramos agarrar a la gente de la cabeza y tratar de hacerle un hoyo y meterle la palabra. Cuando en realidad el principio de Jesús es, usted vaya y ofrézcala. Si lo escuchan, bendiga esa casa y que la paz que acompaña tu vida sea sobre ese hogar. Si no lo reciben, no se preocupe. Salga de ese lugar
sacuda su zapato y llévese la paz. ¿Y qué va a pasar cuando termine todo el proceso? Pastor, y si se pierde esa persona, tranquilo, Dios va a tener más misericordia con Sodoma y Gomorra que con ellos. Porque tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra, el mensaje, lo que Dios les quería decir. Y no lo aprovecharon, no lo quisieron. No quisieron abrir su oído, no quisieron abrir la oportunidad de que el mensaje de redención y de salvación tocara su vida. Ahora, ¿por qué es interesante ver esto? Porque, ¿por qué Dios pareciera tan brusco, tan fuerte, tan intolerante ante el concepto de que yo rechace el evangelio? Y lo interesante de esto es, ¿qué lleva a una persona a caer en esta condición? ¿Qué lleva al ser humano, independientemente de quién sea, a llegar a una condición donde bloquee el evangelio de tal manera? No hablamos solo de la gente que está afuera, porque yo te puedo decir algo, y es algo que siempre he debatido con muchos cristianos y pastores. Hay mucha gente que dice, tenemos que volver al concepto de ir a las calles y entregar tratados. Y yo le digo, ¿a quién? ¿A quién vamos a ir a entregar tratados? ¿A cuál de toda la gente vamos a ir a entregarle tratados? A los líderes que se rebelaron de las iglesias, enojados, molestos, y que hoy en día están ahí en la calle diciendo, yo fui un gran líder, pero Julano me hizo tal cosa, y por eso a las iglesias no vuelvo. ¿A ellos? O tal vez a las personas que están ahí en la calle y dicen, yo conocí al Señor, pero es que me gusta mucho el pecado. A mí me gusta esta vaina. Y la verdad es que a mí me gustaría estar en la iglesia, pero que me dejen hacer lo que yo hago. Entre ellos pudiéramos incluir a esos cristianos que andan peleando y debatiendo entre si pueden tomarse una cerveza sin caer en pecado. ¿A ellos? O tal vez a las personas que vivieron mucho tiempo en la iglesia, pero enfriaron su corazón, su vida se fue enfriando. Y hoy en día están en la calle, fríos, apáticos, indiferentes al caminar del Señor. Tal vez a ellos. ¿Qué tal si vamos a entregarle tratados a los que se levantan un domingo en la mañana? Porque cambiamos el concepto de culto a un concepto de misa cristiana. Los que se levantan un domingo en la mañana y dicen, qué pereza ir a la iglesia. Qué aburrido. Amaneció lloviendo. Hoy estaba lloviendo en la madrugada. Y cuando me levanté suena el aguacero y estaba ese viento corriendo nomás y mejor. Y yo dije, estos son los días donde los cristianos desaparecen. ¿A ellos les predicamos el evangelio? ¿Les demostramos y les enseñamos a ellos el seguir a Cristo? Más del 97% de la gente que hoy está en la calle conoce el evangelio. Son pocos los que usted se va a topar en la calle que le va a decir, yo no sé nada de ese Dios que usted predica. ¿Pero qué los tiene ahí? ¿Qué hizo que ellos estén fuera del evangelio y no dentro del evangelio? Y curiosamente son las mismas características de lo que Jesús trató de hablar con los discípulos en San Juan. Y quiero que lo vea conmigo, regrese al versículo 60 de San Juan capítulo 6. Y vea qué interesante, porque una de las cosas que precisamente hace que la gente esté lejos del evangelio, o que la gente quiera renunciar al evangelio, y quiera alejarse del servicio, y alejarse de la iglesia, tiene que ver con este principio. Le dijo, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
duro. Pastor, yo tengo que perdonar 70 veces 7. Sí, mi hermano. No. Yo no puedo con eso. Eso no es evangelio. Eso es masoquismo, pastor. Hay que ser manso, pero no menso, pastor. Si ese es el evangelio, yo no voy con eso. Pastor, ¿y hay que sacrificarse mucho? Sí, el caminar del Señor implica mucho sacrificio. No voy, pastor. Muy duro eso para mí. Pastor, ¿y tengo que levantarme en las madrugadas a orar? Sí. ¿Y cuando esté lloviendo? También. ¿Y si estoy cansado? También. No, pastor, eso es muy duro para mí. ¿Sabe qué? Déjeme esa palabra ahí. Muy dura para mí. Mejor no. No hablemos de eso. Cambiemos de tema. Y resulta que a los discípulos les molestó porque Jesús les hablaba duro. Yo les he dicho en muchas ocasiones que hay gente que se acerca a mí y me dice, pastor, cuando tenga algo que decírmelo, dígamelo. Y apenas se lo digo, los perdí. Por eso ya de muchos años para acá, cuando alguien me dice, dígame lo que tengan que decirme, yo lo pienso 2 veces. Primero analizo a ver si lo va a aguantar o no. Y la otra que analizo es si se lo tengo que decir, porque ya es Dios quien me dijo, dígaselo, entonces se la dejo ir. Pero es opuesto. Hoy en día en las iglesias nadie se acerca a las ovejas a decirle lo que tienen que decirle porque se le va. Y junto con se le van los diezmos, se le van los líderes. Y para variar, la gente que está alrededor dice, se está yendo la gente, ¿por qué será? Y siempre le echa la culpa al pastor. Difícilmente llega y dice, no, si se están yendo es porque son medio rebeldes. No, siempre es, algo está pasando en la iglesia. Y como uno por respeto no va a decir qué pasa, entonces siempre es uno el que queda mal. Pero hay momentos donde Jesús nunca mermó la palabra. Dijo cosas muy duras. Imagínense lo que era acercarse a Pedro y decirle, apártate de mí, Satanás. Oiga, yo me pongo en los zapatos de Pedro. Yo he dicho, ¿qué pasa este insolente? Pero Pedro posiblemente agachó la cabeza. No creo siquiera que Pedro haya entendido. Muy probablemente Pedro dijo, ¿y ahora qué hice? Si yo hasta con una buena idea llegué. Yo venía a ayudarle y ahora resulta que soy el diablo. Pero no crea que Pedro se fue para la casa tranquilo. No crea que Pedro no le dolió lo que escuchó. Claro que le tuvo que haber lastimado. Claro que tuvo que haber llegado a algún punto donde Pedro dijo, eso me dolió. Y precisamente eso nos lleva a lo segundo que Jesús le habla a esta gente que quería renunciar. Véalo conmigo, versículo 61. ¿Lo tienen ahí? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? No, es que me encantó lo que usted dijo. Estoy fascinado con lo que usted me dijo. Ay, mi chiquito se ofendió. ¿Le molestó lo que le dije? ¿Fue muy duro? Ay, mi chichi, tranquilo, ya no lo vuelvo a decir. No le dijo Jesús, ¿esto les ofende? Y no crea que la pregunta era como para decir, perdón, no lo vuelvo a hacer. Detrás de la pregunta de ¿esto los ofende? Había un pensamiento. Y el pensamiento no era pobrecitos, el pensamiento es, inmadurez de esta gente. Porque lo que Jesús les estaba diciendo es, no tienen derecho a ofenderse. Y vean, hermanos, la estrategia más hábil que Satanás ha utilizado dentro de la iglesia es la ofensa.
Los cristianos de hoy se ofenden por todo. Por eso los altares se convirtieron en un show donde a la gente le dicen lo que quiere oír, porque si le dicen algo que no le gusta, se ofenden y se van. Por eso usted aquí no puede decir hoy el adulterio es pecado, porque si alguien está en el adulterio, ya me están tirando indirecta, me largo de esa iglesia. Usted no puede llegar y decir los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, porque alguien se para y dice, ve, como si fueran muy santos, y sale y se va. Y por eso nuestros altares perdieron la santidad. Porque como la gente se ofende, dejamos de decirle lo que tienen que oír para decirle lo que quieren escuchar. Alguien me preguntaba en estas semanas y me dijo, pastor, leí un pasaje, dice que el que hace lo que le piden es un siervo inútil. Y el que no hace ni lo que se le pide, ¿cómo se cataloga? Y yo le dije, mejor no me haga esa pregunta. Pero Jesucristo les dijo, ¿ustedes están ofendidos? ¿Les ofendió lo que escucharon? ¿Se sienten ustedes ofendidos? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos ofendemos realmente? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos listos para caminar en el caminar de Cristo sin ofendernos? Sin dejar que las circunstancias de la vida se vuelvan un tema personal. Sin ver las cosas como que fuera una bronca entre alguien y yo. Y entendiendo lo que dijo Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes y potestades de las regiones celestes. No es contra la gente que está alrededor mío. Eso es un tema espiritual. No es con el pastor, no es con el líder, no es con el hermano, no es con la esposa, no es con el esposo, no es con los hijos. No es con la gente, es espiritual. Y por consiguiente, yo no tengo que andarme ofendiendo. Porque el día que yo dejo que la ofensa entre en mi vida, la renuncia aparece en el escenario. Porque cada vez que yo me siento ofendido, quiero dejar todo botado. Y cada vez que yo dejo que la ofensa entre a mi corazón, ya yo quiero salir volando. No porque Dios me dijo que dejara las cosas. Aunque algunos dicen, he recibido de Dios que es el tiempo de salir. Mentira. La forma más mentirosa de encubrir el hecho de que estoy movilizándome solo porque estoy enojado, porque estoy molesto, porque me siento incómodo, porque me he ofendido. Por eso Jesús les dijo, ¿esto los ofende? Posiblemente la respuesta de todos los discípulos es, claro que sí. Hay montones de veces donde yo me pongo a visualizar y yo digo, oh, yo me hubiera ofendido si me hubiera dicho eso. Imagínense. Oiga, yo les escogí a ustedes 12 y tú me saliste diablo. Claro, usted se ríe porque usted no era el diablo. O tal vez sí, pero no se lo han dicho. Pero ¿qué hay cuando a uno le están hablando así duro? Dígame, a ver, levanta la mano. ¿Cuántos de acá les gusta que les hablen así de duro? No, no nos gusta. A ninguno nos gusta. Por eso nos choca la gente que es así arrancada y que dice, usa la frase, yo no tengo pelos en la lengua. Y le zampa leñazo. Por eso nos ofende cuando topamos con gente así. Porque simple y llanamente no se mide el hablar. Y como tenemos un corazón tan sensible, nos ofende. Y Jesucristo por eso les dijo, ¿se ofenden ustedes? ¿Están ofendidos? Ahora, si usted lee el versículo 66, no solo eso creaba la renuncia, había otro elemento también que creó la renuncia. Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ojo acá,
Dijo entonces Jesús a los otros: ¿queréis iros vosotros también? Ahora, lo interesante de todo eso era, ¿qué provocaba que esta gente quisiera retroceder? Y la respuesta la encontramos en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no, ¿qué? No creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Ahora, claro, es muy fácil pensar en renunciar cuando yo ni siquiera he aprendido a creer en Jesús. Cuando yo no he aprendido a desarrollar el evangelio. Cuando yo no he aprendido a creer en Jesucristo. Aún más, cuando ni siquiera conozco a Jesús. Y este es el problema más grande que la iglesia tiene. ¿Por qué la gente quiere renunciar? ¿Por qué la gente quiere volver atrás? Porque la gente no conoce a Jesús. Montones de personas están en la iglesia y ni siquiera han tenido un encuentro con Cristo. Te va a sonar feo, raro, pero es la verdad. Muchos ni siquiera saben quién es Jesús. Por eso les es tan difícil entender cosas. Por eso les es tan difícil poder enfrentar la vida diaria. Por eso es tan difícil para muchos enfrentar los tiempos duros. Porque cuando yo agarre a alguien y le diga: mi hermano, mi hermana, dentro del plan, dentro del propósito, dentro de la mayordomía de Dios, de la soberanía de Dios, usted va a ocupar de los problemas, de las crisis, de las situaciones difíciles para formar el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Cuando yo le digo a la gente que tiene que pasar por momentos duros, que tiene que pasar por aflicciones para llegar al plan de Dios, la gente dice: ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es mi Dios es muy bueno y Él no va a querer que yo pase por ningún momento difícil, porque Dios es bueno y Él quiere que yo esté bendecido, prosperado y en victoria. Pero déjeme decirle algo. Si esa es su idea de Dios, no lo conoces. Y si esa es la idea que un líder te enseñó, tampoco ese líder lo conoce. Y si eso es lo que has escuchado predicado en un altar, tampoco el que lo predicó lo conoce. Porque el Dios que yo conozco dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y muchas. El Dios que yo conozco, por ejemplo, hizo pasar a Daniel por el foso de los leones. El Dios que yo conozco hizo pasar a José por la cárcel. El Dios que yo conozco pasó a Elías por la cueva. Permitió que David fuera perseguido muchos años. Y pudiera empezar a enlistarle todos los momentos duros que pasaron los hombres de Dios para llegar al propósito y al plan que Dios tenía establecido. No existía un gobierno en Egipto para José sin la cárcel. La cárcel era pieza fundamental del proyecto de Dios. No existía un Daniel con tanto poder en Babilonia si no hubiera sido por el foso de los leones. Jacob nunca hubiera conocido a Dios si no hubiera llegado aquella noche donde Saúl lo andaba persiguiendo. Posiblemente ya tenía la muerte a la puerta y no le quedó otra cosa que levantarse y ver cómo subían los ángeles en una escalera en un momento, una noche difícil, una noche angustiante como la que muchos de nosotros tal vez hemos pasado. Y pudiéramos pasar todo el día demostrando cómo los tiempos difíciles llevaron a los hombres de Dios a grandes cosas. Pero también pudiéramos pasar todo el día diciendo que muchos de los hombres y mujeres de Dios de nuestro tiempo, cuando pasan por los tiempos difíciles, en vez de decir: gracias Dios porque me estás catapultando a tu propósito, gracias Señor porque me estás llevando donde me quieres llevar, gracias Dios porque esta circunstancia, aunque hoy es adversa, aunque duele, aunque me lastime, aunque me golpee, es parte del diseño para que tú me permitas madurar y llegar a donde tú me quieres llevar. En vez de hacer eso, muchos van a decir: estoy harto, quiero salirme de esto.
Ahora, hay un versículo muy interesante. Pocas veces se lee, posiblemente casi nunca se predica, pero quiero que lo vea. Juan capítulo 13, versículo 7. Juan capítulo 13, versículo 7. Me dice un amén. (13:7). Ve lo que dice la Biblia. Respondiendo Jesús y le dijo. Me encanta este versículo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto es para que usted vea que las mamás nos inventaron esa frase. Sí, porque es que las mamás se robaron el mérito. La mamá le dice, es que usted no entiende lo que yo estoy haciendo, pero algún día usted va a ser mamá y lo va a entender. Algún día vas a tener hijos y cuando tenga hijos usted me va a entender. Ahora no. Y el chiquillo va y dice, sí, claro, cuando yo tenga hijos voy a ser diferente. Y tiene hijos y le vuelve a repetir la frase, cuando usted sea papá, usted me va a entender. Ahora usted no me entiende. Jesús se volteó a la gente y le dijo, lo que yo hago hoy, tú no lo comprendes. Pero algún día lo vas a comprender. Y vea, mi hermano, voltéese al que está a su lado en esta mañana. Y dígale, lo que Dios está haciendo contigo hoy, no lo comprendes. Ahora. Luego lo vas a comprender. Porque esa es la realidad. Todos nosotros no comprendemos lo que Dios está haciendo, especialmente cuando estamos en los tiempos del fuego. Nada más decimos, Señor, ¿por qué? Señor, no aguanto. Señor, es muy duro. Señor, no quiero. De alguna manera creemos que Dios nos va a escuchar y va a decir, está bien, hijo mío, te voy a sacar del horno aunque estés crudo y te voy a poner para que no te duela mucho. Dios dice, no, ya estás en el horno y de ahí no vas a salir. Me voy. Váyase, igual del horno no se puede salir, ahí se queda en el horno. La única diferencia, tal vez, es que te vas a quedar en el horno. Solo que la otra persona que debía estar en el horno contigo, tú la estás echando. ¿Recuerdas? Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno y había un cuarto personaje, que era Dios. Cada vez que tú pasas por el horno, Dios está contigo. Pero si tú sacas a Dios del horno, solo vas a quedar tú en el horno, pero sin Dios. Pero tenlo por un hecho, en el horno te vas a quedar. Porque del horno solo sales el día que estás listo y forjado para lo que Dios quiere hacer contigo. Por más que usted quiera huir del horno. Por eso es que ellos querían irse. Ahora, Jesús fue claro en múltiples ocasiones. Por eso les dijo, ustedes no comprenden. Y vean, hermanos, cuando alguien me dice, mi pastor, es que si usted supiera lo que yo estoy pasando, yo le digo a la gente, vea, usted ahorita no me comprende. Y menos va a comprender a Dios. Llegará el momento para que usted entienda. De la misma manera que cuando mi suegro, por ejemplo, trató de formarme y empezaba y me decía, yo, oiga, por aquí me entraba y por aquí me salía, ¿qué le voy a entender? Nada. Y él me decía, algún día usted va a entender. Y yo, sí, claro, usted está equivocado, yo estoy en la razón. Algún día entendí. Hoy cuando alguien me dice, usted está equivocado, yo tengo la razón, yo le digo, ahorita entiende. Tranquilo. Luego hablamos. Algún día comprendemos. Muchas de las pruebas y dificultades que hoy vivimos no las vamos a entender. Algún día las vamos a entender. Algún día llega el porqué de Dios a nuestra vida. Algún día nos paramos retrospectivamente y decimos, ahora entiendo por qué pasé por esto. Ahora entiendo por qué sucedió tal cosa. Ahora veo realmente lo que Dios hizo a través de esta circunstancia de la vida.
Pero si no entendemos eso, si no enfocamos bien la vida espiritual, vamos a querer renunciar. Ahora, entendamos esto. Job era un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios, pero no conocía a Dios. La dificultad, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus riquezas, la enfermedad, provocó que Job llegara algún día a reconocer, ojo en esta palabra, a reconocer que nunca había conocido a Dios. Y terminó diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que literalmente, mira, antes yo sabía que usted existía, pero ahora sí te conozco. Pero tuvo que pasar pruebas. Tuvo que pasar tiempos difíciles. Jacob conoció a Dios en su peor momento. Jacob era un usurpador, un ladrón, un engañador, un ratero. Ni siquiera sabía qué era la primogenitura. Él solo pensaba en la plata. Y trató de robarse la bendición de Dios en toda forma. Aun cuando estuvo con su suegro, hizo todo un engaño para que las ovejas le quedaran a él. Pero cuando vio la muerte en pantalla, cuando la muerte se le apareció de frente, ese día, por primera vez posiblemente en toda su historia, levantó sus ojos a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón abierto. Y le dijo al Señor, ayúdame. Ese día tuvo un encuentro personal con Dios. Pero tuvo que llegar a ver la muerte a la orilla del ojo para poder reconocer que ocupaba conocer a Dios. Pedro le contestó a Jesucristo. Jesucristo le dijo, Pedro, ¿te quieres ir también? Y Pedro contesta una frase muy interesante. Le dijo, ¿a dónde iré? ¿A quién iré? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde? Hermano y hermana, ¿a dónde vamos a huir? Si usted quiere retirarse del evangelio, si usted quiere dejar botado al Señor, ¿a dónde va a ir? Dijo el salmista, ¿a dónde huiré de su presencia? Si voy a las alturas, ahí está. Si voy al fondo del mar, ahí está. Si me voy al este, ahí está. Si voy al oeste, ahí está. A cualquier lugar que voy, ahí está Dios. ¿A dónde queremos huir nosotros de Dios? Y lo peor de todo, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde queremos renunciar e irnos si solo Dios realmente tiene la palabra, el camino y la verdad que necesitamos? ¿A dónde queremos ir? No hay a dónde ir. Pedro entendió que no había otro camino, no había otra verdad. Ese era el camino. Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Por eso tenemos que aprender que cada vez que tengamos ganas de retroceder, cada vez que queramos dejar las cosas botadas, cada vez que la ofensa, el cansancio, la incomodidad de la vida quiera golpear nuestra vida, tenemos que voltear los ojos al Señor y decir, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Aunque sea duro el camino, aunque me esté doliendo el proceso, aunque la aflicción sea muy grande, no hay otro camino para hacerlo. Tiene que ser esto. Y en Éxodo 33:13, y con esto termino, quiero que vaya conmigo porque quiero que lea este versículo. Vea lo que dice la Biblia, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces Moisés hablando. Aquel hombre que había tenido el cara a cara con Dios en el monte.
Aquel hombre que había estado cara a cara con Dios, que le habían dado una vara, que le habían dado poder, que había visto la zarza arder, ahora le está diciendo a Dios lo siguiente: Señor, muéstrame el camino para que te conozca. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto cara a cara a Dios? Moisés lo había visto. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa zarza ardiendo? Moisés había estado. Pero aún con el cara a cara con Dios y con la zarza ardiendo, Moisés ahora abre la boca y dice: si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame el camino para que yo te conozca. O sea, no te conozco. Y si he encontrado gracia en tus ojos, enséñame a conocerte. Y la oración de muchos de nosotros esta mañana debe ser esa: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame el camino para que yo te conozca. Porque a veces podemos pensar que conocemos a Dios, pero puede ser que ni siquiera hemos conocido a Dios. Y necesitamos conocerle. La salvación no se logra porque usted se coloca la etiqueta de ser cristiano. La salvación se logra cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, cuando usted conoce a Jesucristo. Y ese debe ser nuestra oración y nuestro anhelo todos los días de nuestra vida. Señor, muéstrame el camino para que yo te conozca. Y si usted lo conoce, también ore y dígale: Señor, muéstrame tu camino para que yo te conozca aún más. Y esa debe ser nuestra petición. Póngase sobre sus pies en esta mañana.